Se considera f de x igual a esta función definida a trozos. Se pide, apartado A, calcula a y b, estos parámetros que veis aquí, para que f sea continua y derivable en todo R. Apartado B, para los valores de a y b obtenidos en el apartado anterior, calcula el área de la región acotada por la gráfica de f, el eje horizontal, es decir, el eje de abscisas, y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 3. Me dan una función a trozos, vamos a aclararla un poco más. Cuando la x en valor absoluto es menor que 2, es decir, cuando la x es mayor que menos 2 y menor que 2, entonces la imagen es esta función cuadrática. En caso contrario, es esta función, es decir, si x es menor o igual que menos 2, la imagen es 1 partido x al cuadrado, y si la x es mayor o igual que 2, la imagen también es 1 partido de x al cuadrado. Siempre que tengo una función a trozos me gusta ayudarme de una recta real, colocar aquí los puntos donde cambia la función y poner en cada tramo cuál es la función que trabaja. Pues empecemos. Calcula a y b para que f sea continua y derivable en todo R. Es decir, también en menos 2 y en 2. Piensa que esta función es continua y derivable siempre, salvo en el 0, pero en el 0 no trabaja esta función, ya que esta función trabaja para menores que menos 2 o mayores que 2. Y esta función de aquí, esta función polinómica, evidentemente es continua y derivable siempre. Tenemos que obligar a que sea continua y derivable en el menos 2 y en el 2. Para que sea continua en x igual a menos 2, cuando me acerco a menos 2 por la izquierda o por la derecha, los límites tienen que coincidir. Cuando me acerco por la izquierda, la función que trabaja es esta, lo escribo ya, y el límite es 1/4. Cuando me acerco por la derecha, la función que trabaja es esta, y el límite es muy fácil, no es ninguna determinación, cambiamos la x por menos 2 y tenemos 4a más b. Claro, si es continua menos 2, los límites laterales tienen que coincidir y se tiene que cumplir esta igualdad. Ya tenemos una ecuación para poder hallar la a y la b. Repetimos lo mismo ahora para x igual a 2. Cuando me acerco 2 por la izquierda, la función que trabaja es la cuadrática. El límite es muy fácil, nos da 4a más b, igual que antes, por cierto. Y cuando me acerco por la derecha, la función que trabaja es esta. Al cambiar x por el 2 me da 1/4. Para que sea continua en x igual a 2, 4a más b, límite lateral por la izquierda en x igual a 2, tiene que coincidir con el límite lateral por la derecha en x igual a 2, que es 1/4. ¿O tenemos otra ecuación? Bueno, exactamente la misma. Se repiten, como veis. No he obtenido una ecuación distinta y por tanto todavía no puedo hallar la a y la b, ¿verdad? Pero es que también tenemos que obligar a que sea derivable en el menos 2 y en el 2. Vamos a obligar a que sea derivable en x igual a menos 2. Tenemos que hallar la derivada en el menos 2 por la izquierda y la derivada en el menos 2 por la derecha y hacerlas coincidir. Vamos a hallar la función derivada de esta f. La hallo aquí debajo. Empezamos. 1 partido de x al cuadrado es derivable siempre, salvo para 0, como he dicho antes. Piensa que 1 partido de x al cuadrado es lo mismo que x elevado a menos 2. Lo digo para derivarlo más cómodamente. La derivada es menos 2 por x elevado a menos 3. Es decir, menos 2 partido de x al cubo. Eso si x es menor que menos 2. Para menos 2 no puedo poner igual todavía, ya que a la derecha del menos 2 cambia la función y puede ser que la derivada lateral por la izquierda no coincida con la derivada lateral por la derecha. Es una de las cosas que tengo que obligar, claro. Seguimos. La derivada de esta función, 2ax, y ya está, 2ax. Y esta es la misma de antes, por tanto, menos 2 partido de x al cubo. Si x es mayor que 2, no pongo el igual, como he dicho antes. Entonces la derivada lateral por la izquierda en el menos 2 coincide con el límite de f' de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Claro, cuando me acerco por la izquierda la derivada está aquí, es menos 2 partido de x al cubo, cambiamos la x por menos 2 y tenemos menos 2 partido de menos 2 al cubo, que es menos 8, es decir, 1/4. Vamos a hallar ahora la derivada lateral por la derecha.
Cuando me acerco a menos 2 por la derecha, la derivada es 2ax. Hallamos este límite y me da menos 4a. Bien, pues ya tenemos una ecuación más. Y es que un cuarto tiene que ser igual a menos 4a. Esta ecuación, junto con esta, me permiten hallar a y b. Pero claro, la función tiene que ser continua y derivable también en el 2. Será derivable en el 2 para esa a y b obtenidas. Vamos a ver qué ecuación obtengo cuando obligo a que sea derivable en el 2. Vamos a hallar las derivadas laterales de la función f en el 2. Pero ahora de una forma más rápida. A la izquierda del 2 la derivada es 2ax y por tanto el límite va a ser 4a. A la derecha es menos 2 partido x al cubo. Cambiamos la x por el 2. Me da menos 2 partido de 8, que es menos un cuarto. Tengo que hacer coincidir ambas derivadas laterales. Por tanto, 4a es igual a menos un cuarto. Como veis, esta ecuación es igual que esta, o equivalente. Igual que esta ecuación era equivalente a esta. Así que si hallamos la y b que cumplen 4a más b es igual a un cuarto, y al mismo tiempo 4a es igual a menos un cuarto, estaré hallando la a y la b adecuadas para que sea continua en el menos 2 y en el 2 y derivable en el menos 2 y en el 2. Bien, paso a resolver. De esta ecuación veo que la a tiene que ser menos un 16avo y hallada la a, de aquí hallamos la b. La b es igual a un cuarto menos 4 veces menos un 16avo. Es decir, al final más 4 16avos, que es un cuarto. Un cuarto más un cuarto es un medio. Pues acabo de obtener las soluciones. La a es menos un 16avo y la b un medio. La función f de x, que hace que sea continua y derivable en todo r, es esta. La función cuadrática es menos un 16avo de x al cuadrado más un medio. Si la x está entre menos 2 y 2. Para el resto, 1 partido de x al cuadrado. Pasamos al apartado b. Para los valores de a y b obtenidos en el apartado anterior, es decir, para esta función, calcula el área de la región acotada por la gráfica de la función, el eje horizontal, el eje de abscisas, y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Voy a hallar una gráfica aproximada de la función. La función cambiaba en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Voy a representar primero esta parábola. La imagen de 0 es un medio. Vamos a colocar un medio aquí arriba. No elijo la misma escala en el eje de abscisas que ordenadas para que quede un poco bien. Observa que este punto va a ser el vértice de la parábola, ya que la x del vértice es menos b partido 2a, la b es 0, la imagen de 0 acabo de ver que es un medio. Aquí está el vértice y es cóncava hacia abajo, tiene esta forma. Me interesa la imagen de 2 y de menos 2 para saber cuándo acaba la parábola. Hallo la imagen del 2, menos un 16avo, de 2 al cuadrado que es 4, más un medio, es decir, menos un cuarto, más un medio, esto es un cuarto. Recuerda que este punto era un medio, luego un cuarto está en la mitad, más o menos por aquí. Luego la parábola hace esto. Luego por aquí hará lo mismo. La imagen de menos 2 tendrá que ser también un cuarto, porque en fin, para eso es una parábola, ¿no? Y tiene un eje de simetría en el eje de ordenadas. Para mayores que 2 trabaja esta función 1 partido x al cuadrado. Esta función siempre es positiva, menos en el 0 que no tiene imagen. Su gráfica tiene esta forma, viene por aquí, asinta al eje de ordenadas, hace esto, 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 y luego hace esto así. Claro, la imagen del 2 es un cuarto también, como veis. Por tanto, cuando termina la parábola, empieza la otra curva. Digamos que en este tramo trabajaba la función 1 partido 16 x al cuadrado más un medio, y después desde el 2 en adelante esta otra curva es 1 partido de x al cuadrado. Por aquí hace algo parecido. Claro, a mí me dicen que calcule el área de la región acotada por la gráfica, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 3. El 1 está aquí, el 3 está aquí, la recta vertical x igual a 1 es esta,
y la recta vertical x igual a 3 es esta. Bien, el área cerrada por tanto es este recinto que voy a sombrear ahora en verde, todo este, ¿no? Bien, pues para hallar esta área tengo que separarlo en dos recintos, hallar esta A1, esta área primera, entre 1 y 2 bajo la curva de la parábola, y luego hallar a esta A2, el área que hay bajo la curva 1 partido x al cuadrado entre 2 y 3. Aquí hay un pequeño error, quería escribir menos un 16avo de x al cuadrado. Bueno, por lo dicho, el área pedida es la suma de A1 más A2. Y para hallar esta A1, tengo que hallar la integral definida de la función cuadrática entre 1 y 2. Integral muy sencilla. Aplicamos las reglas de Barrow, cambiamos primero la x por 2, menos, y ahora cambiamos la x por 1. A operar, 2 al cubo es 8, 8 entre 16 es un medio, luego me queda menos un sexto, más 2 medios que es 1, esto es 16 por 3, 48, me queda más un 48avo, menos un medio. Operamos, el mínimo múltiplo es 48, y los numeradores van a sumar 17. Con ayuda de la calculadora lo he hallado. Bien, pues ya tengo el área A1, el área de este recinto. Vamos a por A2, que va a ser la integral entre 2 y 3, no de la función cuadrática, sino de esta función 1 partido de x al cuadrado que trabaja de 2 en adelante, como dice la función a trozos. La integral de 1 partido de x al cuadrado, o lo que es lo mismo la integral de x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 más 1 partido de menos 2 más 1 entre 2 y 3. Menos 2 más 1 es menos 1, luego me queda menos 1 partido de x entre 2 y 3, es decir, menos un tercio menos un medio. Un medio menos un tercio, que es un sexto. Bien, ya tenemos las dos áreas. Esta, como veis, más pequeña aún que esta. Claro, lógico, aquí se ve. Y hacemos esta suma de fracciones y nos da 25 partido de 48. Un área muy pequeña, dirá alguien. Casi la mitad de una unidad de área. Esta es la solución. Bien, es un área tan pequeña, piensa que aquí tenemos un cuarto. Este recinto se ve claramente que va a ser menos de una unidad. Voy a utilizar el derive para representar esta función. He tenido que utilizar la orden if, si valor absoluto de x es menor que 2, voy a representar esta función y en caso contrario esta. Claro que A y B son parámetros. Bien, tengo que colocar barra de desplazamiento entonces. Para la A, como la solución sé que es menos un 16avo, pues voy a hacer desde menos 0.5 a 0.5. La B tiene como solución un medio. Bueno, pues voy a insertar una barra de desplazamiento para la B de 0 a 1. Por ejemplo, cuando la A es menos 0,5 y la B es 0, ¿qué gráfica sería? Pues pulso este botón y ahí tenéis la gráfica. Si muevo la A afecta a la parábola, pues la curva va cambiando, ¿veis? Si le muevo la B, la curva también va cambiando, va subiendo, la parábola va subiendo. Exactamente cuando la B es un medio, voy a colocarlo en 0,5 aquí, y la A es menos 1 partido de 16, que debe ser un número cercano a menos 0,06, hago que la función sea continua y también derivable en el menos 2 y en el 2, que es donde cambiaba la función. Puedo hacer un poco de zoom para que lo veáis. Ahí sigue habiendo un pequeño salto, pues bueno, voy cambiando. Bien, resulta imposible porque va de centésima a centésima quizá, pero creo que está claro lo que quería contaros. He cambiado la A por menos un 16avo, la B por un medio y ahora la represento. ¿Veis? Exactamente, es continuo derivable en el 2 y en el menos 2. Luego me pidieron el área que hay bajo la curva entre 1 y 3. Cogimos la parábola y la integramos entre 1 y 2 primero, y luego esta otra curva la integramos entre 2 y 3. Y nos dio un sexto. La suma de ambas fracciones
es 25 partido 48, que es lo que os había dicho yo antes, es decir, aproximadamente 0,52. Aquí lo vemos mejor. Piensa que una unidad de área es, a ver, pues este cuadrado, bueno, este rectángulo, ¿no? Pues aquí debajo de esta curva, entre 1 y 3, hay un poquito más de la mitad de este rectángulo que estoy marcando ahora. El problema está resuelto.